En este video vamos a ver el periodo de 1978 al 2004. Vamos a ver primero los gobiernos entre 1978 y 1996. Tenemos que en el 78 triunfa el PRD con Antonio Guzmán como presidente. Luego, en las próximas elecciones, triunfa el PRD de nuevo y es el gobierno de Salvador Jorge Blanco. En 1986 viene el quinto gobierno de Joaquín Balaguer. Inicia lo que se conoce como el gobierno de los 10 años de Balaguer. En el 90 de nuevo Balaguer es reelegido y en el 94, pero en el 94 dura solamente 2 años, por eso es que se llama el gobierno de los 10 años de Balaguer. Los gobiernos del PRD entre 1978 y 1986 son el gobierno de Antonio Guzmán y el gobierno de Salvador Jorge Blanco. En esos gobiernos hay un ambiente de tolerancia y protección a los derechos políticos básicos. No se reprime a la oposición, pero hay crisis económica. Hay una pérdida del apoyo electoral al final del gobierno de Salvador Jorge Blanco porque se percibe que hay un incremento en la corrupción y hay luchas entre las facciones del PRD. En las elecciones de 1986, Balaguer triunfa con el Partido Reformista Social Cristiano. Peña Gómez pierde las elecciones con el PRD y Juan Bosch aumenta la votación del PLD. Por lo tanto, se establecen 3 partidos fuertes a partir de ese momento. El gobierno de los 10 años de Balaguer, de 1986 a 1996, se caracteriza porque no hubo represión a la oposición. Sin embargo, hubo fraude electoral en las elecciones de 1990 y 1994. Hay clientelismo, yo estoy contigo porque tú me das y yo te doy para que tú estés conmigo. Y hay corrupción. También tenemos que en ese periodo se inicia un proceso de organización social y de luchas por las reformas democráticas debido a la sensación de fraude de 1990. Se da inicio entonces a organizaciones de la sociedad civil independiente de los partidos políticos como participación ciudadana. En las elecciones de 1994 hay fraude electoral y se produce lo que se llama el Pacto por la Democracia, en que se acuerda que el gobierno de Balaguer solamente durará 2 años. Hay prohibición de la reelección, hay doble vuelta si no hay ganador con más de un 50% y hay separación de las elecciones presidenciales de las congresionales y municipales. Además de eso, se da una reforma en el sistema judicial y un reconocimiento de la doble ciudadanía. Esto es muy importante para los dominicanos que viven en el exterior, los dominicanos que han emigrado, porque hasta ese momento, si ellos adoptaban la ciudadanía del país donde ellos emigraron, perdían la ciudadanía dominicana. Pero ahora se les reconoce la doble ciudadanía. No pierden la ciudadanía dominicana si se hacen ciudadanos de otro país. Y se retira Bosch del escenario político. En las elecciones de 1996 se produce el Frente Patriótico, que es que Balaguer apoya a Leonel Fernández, que es del partido PLD, frente a Peña Gómez, que es acusado de radical y haitiano. Entonces se da la unión de 2 partidos antagónicos, el Partido Reformista y el PLD, que durante años habían sido antagónicos, pero que se unen ahora en ese Frente Patriótico. En esas elecciones triunfa Leonel Fernández de 1996 al 2000. Es la primera vez que el PLD está en el gobierno. El PRD es el principal partido opositor en ese momento porque el Partido Reformista está estancado porque está aliado al PLD. En 1998 muere Peña Gómez. Ya son 2 de los grandes líderes que salen de la vida política. Los puntos positivos del primer gobierno de Leonel Fernández son mejora en la administración pública, nombramiento de su nueva Suprema Corte de Justicia, inicio de un diálogo nacional con los diferentes sectores de la población, mejora en el servicio exterior dominicano, estabilidad macroeconómica y niveles altos de crecimiento económico y grandes inversiones en obras públicas. Los puntos negativos de ese primer gobierno son conservadurismo por su alianza con Balaguer, no continuó el diálogo nacional que había iniciado,
no desarrolló una política social efectiva que mejorara las condiciones de los sectores más vulnerables de la población dominicana. Y hay medidas contra el reconocimiento del triunfo del PRD en las elecciones congresionales y municipales. Es decir, no se les reconoce el triunfo del PRD en esas elecciones. También hay una concentración de obras de infraestructura en la capital, olvidándose de las provincias. Hay clientelismo, yo te doy para que tú estés conmigo y tú estás conmigo porque yo te doy, sea dinero, una fundita o una promesa de nombrarte en un cargo público. Y el comercialismo, como se le llamó en ese momento a la corrupción. En las elecciones del 2000 triunfa Hipólito Mejía con el PRD con casi un 80%. Joaquín Balaguer está enfermo y de edad muy avanzada y el candidato del PLD era Danilo Medina, que en ese momento tenía poco carisma. En el 2000 muere Joaquín Balaguer, por lo tanto ya los tres líderes tradicionales después de la muerte de Trujillo salen de la escena política. Los puntos positivos del gobierno de Hipólito Mejía son apoyo congresional a las políticas públicas del Ejecutivo y mayor apertura a obras públicas fuera de la ciudad de Santo Domingo. Los puntos negativos son un discurso agresivo y a veces insultante, luchas de facciones dentro del PRD, una hiperpolitización e ineficiencia de la administración pública, clientelismo, yo estoy contigo porque tú me das y tú me das para que yo te siga, corrupción y hay una crisis económica y un escándalo financiero por la quiebra de Baninter. Es bueno recordar que en ese momento hay una crisis financiera en el mundo. No es solamente aquí que pasa ese problema con Baninter, sino también en Estados Unidos, en Europa, Alemania, España. Hay crisis económicas por el aspecto financiero y el manejo de los bancos. ¿Qué se te quedó de este video? Aquí, aquí y aquí.